Bueno, bienvenidos a un nuevo video de seguimiento del servicio de canal de Telegram de BOA Alliance para la semana del 7 al 11 de febrero. Antes de continuar, como siempre, recordarles que esto simplemente es una opinión, ha de ser tomado como un consejo de inversión específico. Bueno, entonces iniciemos. Hay varias cositas que debemos cubrir para esta semana, entonces empecemos por el lunes y aquí lo primero que miramos es consideraciones de petróleo, primera zona. Entonces, esta gráfica que ustedes ven acá, obviamente es del petróleo y estamos en actividad compradora. Todas estas zonas, fíjense que son válidas para efectos de realizar compras por nuestra metodología. Pero cuando ustedes tengan esto y tengan varias zonas, sobre todo si la primera de las zonas está bastante cerca a la parte superior del movimiento, tengan cuidado con las operaciones que realizan en este punto. Porque obviamente no es que no vaya a funcionar, pero siempre serán más riesgosas que seguramente la segunda. ¿Por qué? Porque si definitivamente ustedes llegan a la segunda zona es porque esta primera zona no aguantó y eso muy probablemente quiere decir que ustedes generaron un stop, o si pasó directamente sin generarles operación, pues maravilloso. Pero si les genera una operación, siempre estarán sujetos al riesgo de generar un stop antes de volver a seguir el movimiento hacia arriba. Y en este caso, ¿por qué lo traemos a colación? No solo porque el movimiento ha sido bastante empinado y estamos en la parte superior de todo este movimiento, sino porque recuerden que en el tema de mediano plazo nuestro primer objetivo del seguimiento que venimos haciendo del petróleo es 93.60, cosa que con este high que ustedes ven acá ya lo tocó. Eso quiere decir que en todo caso la fortaleza hacia el primer objetivo ya se dio y puede que haga un retroceso, no sé si complejo en dos o en tres o en cuatro impulsos, pero lo importante es que obviamente ustedes cuando vayan a hacer compras sobre el 91 reconozcan que vienen ya de tocar un objetivo y que estas operaciones pueden ser de mayor riesgo. Entonces eso primero para tener en cuenta. La otra cosa que queríamos mostrarles por acá es bueno, obviamente esta es básicamente las operaciones de petróleo que se dieron ese día. Fíjense que golpea sobre la zona de operación y entra en operación. En este no, pero en este sí. En este sí hubiéramos generado una operación. No la realizamos porque la zona de operación estaba muy lejos desde la zona, es decir, la zona de entrada era 91.25 y estaba muy lejos de nuestra zona. Los puntos de acumulación validan el proceso de acumulación que se está dando en el corto plazo, pero la realidad es que el riesgo no nos da. Entonces, simple y llanamente por eso está invalidada. Y eso obviamente, y lo que mencionábamos, hace parte del testing que ustedes tienen que hacer. A veces pareciera muy restrictiva la metodología que estamos utilizando para efectos de este servicio, pero la realidad es que si uno va y revisa el testing, eso es precisamente lo que debemos hacer para evitar rachas perdedoras y congestionadas. Entonces, esto era lo que les quería mostrar y recordar del tema de la metodología, y es que a veces en las zonas, fíjense que cuando va llegando a la zona sucede que la cruza directamente, no dándonos señal, eso nos protege, o hace una rotación que deberíamos estar en compra, hace una rotación en venta y traspasa la zona, también invalidándose las operaciones. Eso también hace parte de la restricción y de lo que nos protege la operación y la metodología. ¿Qué más vemos por acá? Esta es la operación que dijimos que no habíamos cogido por riesgo, ¿verdad? Fíjense que el petróleo vuelve y cae sobre esta zona hacia la 1 de la tarde. Nosotros en este momento hacia la 1:30 ya definitivamente es casi que estamos pensando en no realizar compras en el petróleo porque ya estamos cerca del cierre del mercado cash o del pit de la sesión del petróleo. Entonces estas operaciones, fíjense que no las marcamos de ninguna manera. Igual esta, por ejemplo, operación, si nos hubiera, primero esta estaba muy lejos, esta nos hubiera dado un T1, y esta que fue interesante, pues definitivamente ni siquiera nos hubiera dado entrada. Pero no las tenemos en cuenta ni las contamos como válidas. Listo, esto es lo que les mencionaba del Standard Poor's. Fíjense que llega a la zona y cruza directamente sin ni siquiera darnos señal de compra y de cualquier manera está en actividad de venta. Entonces eso es lo que les comento que nos protege bastante la metodología. Eso para el día lunes no hubo ninguna operación que hubiéramos marcado. Para el día martes, bueno, esto sí mostrarles acá lo de la acción de Nubank. Para este día nosotros subimos esto dentro del análisis que estamos haciendo de las consultorías y fíjense que ya habíamos mencionado
digamos que punto que nos confirmaba un proceso de acumulación, y este día tenemos el segundo. Habíamos hablado inclusive de un 6.88 sosteniendo soporte y ya íbamos en 7.77 para ese efecto. Entonces esto fue digamos que lo que sucedió el día martes, que estábamos mencionando la confirmación del segundo punto, del segundo nivel de acumulación básicamente. Tuvimos una operación del petróleo y nos estaban sucediendo esto estaba sucediendo bastante ese día, y es que fíjense que el mercado viene cayendo desde, por lo menos inclusive de esta gráfica de 3 minutos, viene de 90, digamos que 90-40, ¿cierto? Y tiene una caída bastante radical de 140 básicos y frena a un tick de nuestra zona. Eso no es magia, como ustedes ya lo han visto varias veces, rebota en la zona, y recuerden que eso sucede porque definitivamente esta zona es donde hay volumen relevante o donde se acumuló con anterioridad las posiciones institucionales. Entonces este movimiento y este que hagan que lleguen a un tick o a dos ticks de la zona y salga disparado es perfectamente normal, porque en este caso se están adelantando antes de entrar a la zona. Esto se llama front running, y a veces puede suceder que por nosotros esperar que toque la zona exactamente por uno o dos ticks, sobre todo cuando viene de un movimiento tan amplio como este, que son 140, que un tick pues no es ni el 1% realmente, a veces nos quedamos de la operación. Eso también se los contesta el backtesting. Entonces, por favor, realicen su backtesting con mucho juicio. Fíjense que aquí estamos hablando de que de este punto a este punto son 121 básicos de rebote. Ok, listo, esta es la operación. Finalmente el petróleo, después de este rebote, que es los que veíamos, entra, confirma nuestra operación, que da el 88.75 y nos da básicamente las dos veces, ¿cierto? El T2 acá, habiéndonos sacado, para los que sacan todo en el primer objetivo, break even para el segundo objetivo, si no estoy mal. Si aquí dice break even de petróleo, perfecto. Esa es la única operación que tenemos para el martes. Bueno, esto fue bien interesante. Fíjense que las operaciones toda la semana hubo una generalidad, y es que estuvo muy complejo la operación del petróleo. Pues nunca es fácil, ningún activo, pero estuvo específicamente complejo. ¿Por qué? Porque recuerden que después de tocar el objetivo, el modelo direccional, o digamos que la tendencia o la actividad direccional o el comportamiento mejor direccional ha cambiado, está muy lateral, y tienen que tener en cuenta eso. Entonces, esto es el resultado de ese tipo de cosas, de esas apreciaciones, que es, nos da entrada, nos da T1, escasamente nos da T2, puede que nos saquen break-even y hace este tipo de movimientos. Fíjense que esto que ustedes ven acá y este rebote después es una barrida completamente de las posiciones de la gente que está tratando de comprar por este lado, como nosotros en este caso. En este momento caímos en la barrida, nos barren ya en break-even, nos sacan o nos sacan, si no hubiéramos hecho el break-even, básicamente nos hubieran sacado en stop, chuzan por debajo básicamente tocan por debajo del nivel donde estábamos, y tiene este movimiento obviamente súper direccional. Eso es típico de una barrida. ¿Qué más vemos por acá? Listo, no, eso fue básicamente el martes. Tuvimos entonces una operación en break-even. Miércoles, esto es interesante, fíjense que esto puede suceder y esto hace parte de la realidad del trading. Llevamos 2 días peleando con el petróleo, como ya hemos mencionado, ¿cierto? Por las dificultades que tenemos. Y fíjense que abriendo la sesión de Londres a las 3 de la mañana, miren qué tan limpia es esta operación. Primera pepa dentro de la zona, ¿verdad? Con confirmación entra, y no solo entra, sino estamos hablando más o menos de 88.75 a 89.70, más o menos casi 100 puntos básicos. Pero lo importante es la direccionalidad. Fíjense que con esta operación hemos peleado muy poquito. Cuando llegamos a la sesión nuestra, debemos tener en cuenta este tipo de cosas, simple y llanamente para ser conscientes de que ya este movimiento direccional sobre nuestra zona se dio. Quiere decir eso, que cuando caiga otra vez a nuestra zona, estamos tratando de tomar la segunda o la tercera operación, que nunca es tan infalible, o digámoslo, es más riesgoso desde el punto de vista de metodología. Entonces, no perder ese tipo de cosas de vista. Entonces, eso es lo de la sesión europea en la operación. Bueno, obviamente el seguimiento de lo del tema de la acción de Nubank, y ahorita volvemos sobre el petróleo. Ok, esta es la gráfica de lo que sucedió al Nubank. Fíjense el movimiento totalmente direccional. Como habíamos mencionado desde que
desde que se listó, desde que empezó a cotizar, teníamos un proceso, una tendencia a la baja, pero definitivamente se estaba gestando un proceso de acumulación y este es el resultado de ese proceso de acumulación con nuestro primer objetivo, que en este momento dijimos que básicamente era un posible respiro y la acción desde ese día se ha lateralizado. Digamos que en el resto de la semana se lateralizó entre creo que sobre los $9 o algo así, pero este es el comportamiento que podemos esperar. Esto es perfectamente lógico según la metodología que nosotros estamos haciendo o que estamos llevando. Operación de petróleo, cambio de actividad. Esto fue doloroso y lo pusimos en varias ocasiones. Fíjense esto. Aquí tenemos la operación del petróleo sobre nuestro horario. Recuerden que venimos de la operación de Londres, ¿verdad? Y en nuestro horario se da y nos da básicamente un T1 acá y después hace esto. Baja escasamente por varios ticks, rompe nuestra zona, que esto es básicamente otra barrida y otro movimiento perpendicular al alza, ¿cierto? Completamente direccional. Y fuera de eso, fíjense que aquí en estos puntos de acumulación nunca hubo rebote para poder tomar esta operación. Entonces, ya nos había hecho eso en días anteriores o en la sesión en días anteriores, el martes nos había hecho, nos lo vuelve a hacer el miércoles. Fíjense en la sesión de Estados Unidos, la de Europa, que no estamos despiertos nosotros específicamente, pues fue muy limpia la operación, pero si ustedes se dan cuenta hacia adelante, fíjense lo que sucede adicionalmente. Aquí el mercado vuelve y baja y nos da el rebote que estábamos esperando sobre los puntos de acumulación que estaban contra la zona. Esto era una entrada perfecta y esta es la proyección de esa entrada, pero cuando íbamos a realizar la operación no la realizamos porque la casilla de operación está en none, o la casilla no de operación sino, perdón, de proceso. No sabemos si está acumulando en 2 minutos o se estaba distribuyendo, y en este tipo de cosas hay que seguir las reglas. Luego, desafortunadamente para nosotros, esto estuvo totalmente invalidada. ¿Que rebotó perfecto? Claro, rebotó perfecto porque la zona, muchas veces la zona de acumulación sigue siendo de acumulación, entonces el propósito de esta zona no cambia, ¿cierto? Pero para efectos de nuestro ejercicio no podemos tomar la operación por entrada BTS. Entonces, si tenemos otro tipo de entrada, obviamente ustedes pueden aprovechar estos movimientos, pero muy seguramente esas otras entradas que ustedes dispongan, sean las que sean, no porque sean mejores o peores, tendrán también otros inconvenientes. ¿Qué más vimos de eso por acá? Esto. Esta es la primera entrada y esta es una segunda devolución al mismo nivel, fíjense, de la segunda entrada. En la primera entrada pudimos ver de 89.10 más o menos a 89.70, que son 60 puntos básicos, pero en la segunda básicamente casi 100 básicos, inclusive creo que subió más. Entonces, fíjense que seguíamos en non, luego invalidadas las dos oportunidades, sobre todo esta, porque esta no alcanzó, bueno, sí, básicamente cayó sobre el mismo nivel, pero hubiera sido el segundazo, pero esta era perfectamente válida si hubiéramos tenido la casilla en acumulación. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Duele, sí, obviamente es cansón, sobre todo cuando uno lleva sentado frente a la pantalla bastante tiempo y suceden este tipo de cosas. Es cansón, pero definitivamente el backtesting es lo que lo lleva a uno a comportarse uno de manera juiciosa, porque cuando hace uno el backtesting se da cuenta de los riesgos que existen cuando definitivamente no cumple las reglas. Entonces, eso para contarles lo de las operaciones del petróleo. Fíjense que venimos batallando toda la semana con eso. Y de esta manera pasamos al jueves. Entonces, jueves. Qué buen jueves. Consideraciones del S&P de la primera zona. Fíjense. Esto es, si ustedes recuerdan lo que les mencioné el lunes sobre el petróleo, esto es básicamente el mismo ejemplo, en el cual estamos en un proceso de acumulación, ¿cierto? Y tenemos todas estas zonas para efectuar compras, pero cuidado con esta primera zona. ¿Por qué? Porque es muy factible, puede ser que ustedes generen un stop y tengan que volver a operar cuando llegue a la segunda zona. Entonces, el backtesting les definirá si deben coger esa operación o no deben cogerla, pero hay que tenerla en cuenta. No es simple y llanamente pintarla y operar. ¿Ok? Entonces, la misma consideración.
Bueno, obviamente el jueves tenemos datos de inflación y una volatilidad completamente absurda y disparada. Los mercados se comportaron, tuvieron una volatilidad impresionante para arriba y para abajo. Nosotros tuvimos una operación del Standard Poor's aquí sobre las 7 de la mañana, que es el rebote sobre este punto de acumulación sobre nuestra zona. Primera operación que nos dio varias veces el riesgo durante toda la semana después de mucha pelea, pero ahí está. Y fíjense lo que sucede después. Obviamente aquí ya está el oro, cae básicamente 100 básicos de una solo envión cuando sale la noticia. Aquí les decimos que tengan cuidado con la volatilidad y fíjense cómo se ve nuestra operación del estándar en los mismos 5 minutos. Esta fue la operación que cogimos y fíjense la diferencia en el tamaño de las velas versus el tamaño de las velas antes de la noticia. Tenemos tres zonas de acumulación para hacer operaciones y fíjense que la metodología nos impide realizar operaciones, inclusive, obviamente, esta subida no la cogimos en esta metodología, es verdad, pero tampoco cogimos las pérdidas potenciales de esta caída, fíjense. Entonces, ni para bien ni para mal, pero esto es perfectamente la metodología funcionando, protegiéndonos de volatilidad innecesaria y obviamente operaciones innecesarias en esos momentos. Entonces, los únicos puntos de acumulación acá no confirmados, o confirmados están, pero el mercado nunca estuvo por encima de ellos, sino hasta acá. ¿Que hubiéramos podido coger estos? No, porque ya hubiéramos pasado la zona esta zona que ustedes ven acá de congestión. Sin embargo, fíjense que cuando el mercado se pasa por encima, se devuelve específicamente casi que contra este nivel y ahí tiene este movimiento importante. Pero dentro de nuestras reglas es que si ya pasó la zona, pues ya la debemos dar como descontada. Esto es una barrida, porque si ustedes piensan que si esto es una gráfica de 60 minutos, pues esto va a ser simple y llanamente una cola, entonces es una barrida, pero vamos a seguir las reglas como habíamos dicho y debemos considerar que entonces esta zona ya no sería válida, aun cuando, como les comento, obviamente rebota acá y sigue derecho. Listo. Eh, bueno, otra cosa es acá nuestra operación del petróleo. Esta operación estuvo perfecta. El petróleo obviamente sale en la noticia, tiene una caída de 90 a 80 hasta 89.20, 160 puntos básicos. Fíjense que venimos en proceso de distribución, hay una rotación, existe una rotación, perfecto, cae dentro de nuestra zona, perfecto, estamos dentro de nuestra zona, cumple todos los parámetros de riesgo y de operación, salen los puntos de confirmación, nos confirma y entramos. Pero fíjense dónde entramos, 89.40, y obviamente sacamos varias veces el riesgo, pero fuera de que sacamos varias veces el riesgo, esto, que es básicamente una barrida y una cola, aprovechando la noticia, fíjense que desde nuestra entrada en 89.40 el mercado avanza más de 200 puntos básicos en el petróleo, eso es muchísimo, en lo corrido de 2 horas. Entonces la metodología se comporta perfectamente, nos midió la direccionalidad de la operación bien y gestionando riesgo con un riesgo bajito, aunque esta operación parece pequeña, pero no es tan pequeña porque son como 40 básicos. Desde que entramos teníamos como el stop como en 89.03. Entonces ahí está la operación y ahí están los puntos de la operación donde entramos. Perfecta operación. Y pues obviamente no, esto es el oro, que pues teníamos esta zona para venta, si ustedes recuerdan. Aquí esta Pepa a las 7 de la mañana la teníamos y no decidimos no operar porque estaba inconcluso todavía la operación. Hubiera sido una operación linda, pero la verdad eso ni la cantamos. Y después con la noticia, pues obviamente hace esto y se lleva completamente la zona. Queda completamente inservible. Entonces esto ya se pierde, aquí ya no hay ningún tipo de operación. Finalizando, bueno, otra cosa importante, fíjense que el petróleo, después de que sube hasta ese nivel, después termina bajando al final del día. Pero ya esta zona que ustedes están viendo acá, ya la había testeado una, dos y esta era la tercera vez. Entonces esta zona, y es lo que estamos mencionando acá, que es la tercera vez que la testean, luego ya las compras para ese momento y para ese día y ese horario ya eran inválidas. Listo. Y lo último que vale la pena notar en el Nasdaq el jueves es esto, o básicamente para efectos de gestión de riesgo. Este es el Nasdaq y fíjense que la metodología no nos estaba permitiendo operar en el Nasdaq y la razón es por la volatilidad que se estaba generando, aparte de que en el Nasdaq no existían procesos de confirmación, digamos que alineados.
¿verdad? Perdón, de acumulación alineados. Pero quiero mostrarles algo. Fíjense, esto es obviamente con la información o con la noticia de la inflación, pero fíjense la volatilidad. Aquí estamos hablando que de este movimiento, de este techo a este piso, básicamente en gráficas de 60 minutos, ¿cierto? Dos velas, estamos hablando de 332 puntos completos en el Nasdaq, que para efectos de este contrato cada punto tiene 4 ticks o 4 puntos básicos, luego son 1328 puntos. Esto puede acabar con la cuenta de ustedes si realmente no tienen cuidado. Pero no solo eso, sino después de mostrar 1328 muestra 1200 o registra 1232 para arriba, ¿cierto? Entonces hagan el cálculo, están hablando de 2500 puntos de volatilidad solo en básicamente en 3 horas. Y para terminar deciden hacer una bajada adicional por debajo de este mínimo de 1624 ticks. Entonces, en total, pues estamos hablando por lo menos casi que de 4500 o 5000 ticks. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado con las volatilidades tan inmensas que se están registrando conforme se complica la situación económica y obviamente salen noticias negativas. Entonces, eso en cuanto a gestión de riesgo. Y eso terminábamos así básicamente el jueves. Entonces resumen lo que les mencioné y dos operaciones ganadoras, una antes de la noticia y la del petróleo con noticia incluida. Para el viernes realmente, que es el día de hoy, no hubo mucho que hacer. Petróleo con lo de petróleo básicamente tocó el 94.60, esto vale la pena recalcarlo. Ya vamos más hacia arriba, hacia nuestro segundo objetivo. ¿Y qué hay de importante para recalcar acá? A verles si hay algo que quisiera mostrarles. Perfecto, esto. Para este día, fíjense que cuando iniciamos el día, volvimos y esta zona que habíamos dictaminado como que se había ya agotado porque había tocado una, dos, tres, ¿cierto? Que es la que ustedes recuerdan del jueves que les dije que estaban invalidadas. Volvimos a pintarla y volvimos a validarla. ¿Por qué? Porque salió en el corto plazo digamos que otro proceso de acumulación y básicamente pintamos no corto plazo, sino básicamente volvimos a ver otro punto de acumulación y volvimos a validar la zona. Entonces fíjense que, ¿cómo sé que la volvimos a validar? Porque está dentro de las zonas validadas que les ponemos para compras susceptibles durante el día, fíjense, ¿ven? Entonces aquí está el petróleo. Ahora, ¿de qué nos sirvió? No nos sirvió de mucho, sino para efectos de análisis porque el petróleo, pues básicamente esto fue en sesión de Europa. Fíjense que el petróleo cae. Y a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hacemos este tal vez. El petróleo cae a nuestra zona y después de que cae a nuestra zona el mercado termina subiendo al 91.25 y con los miedos del tema geopolítico, los riesgos geopolíticos que hay, terminó brincando el día 94, tal vez 94.50 o 60 como se los mencioné. Entonces, pero fíjense que una vez volvió a validar la zona, se ubica dentro de la zona y vuelve y sale disparado. No hubo cómo hacer ninguna operación, definitivamente no mostró ni siquiera un retroceso, completamente direccional. Entonces eso para básicamente mostrarles lo del petróleo. Y tuvimos dos operaciones este día, hoy, básicamente, una en el oro, que estuvo lento, entonces acá entra la zona, nos confirma, entramos y básicamente tenemos casi dos veces el riesgo y después el mercado sigue completamente direccional, sigue subiendo el oro y obviamente nos saca aquí en break-even. Eso por ese lado. Ahora, cerrando la tarde, nos animamos a hacer esta operación y aquí quiero mencionarles algo específico. Fíjense que esta operación que fue totalmente válida, que es básicamente cuando entramos acá, cuando nos valida esto contra nuestra zona, en este momento, primero estábamos muy cerca de que terminara en casi las 3 de la tarde, ¿cierto? Estábamos a una hora de que terminara la sesión, había mucho riesgo geopolítico por lo que venían anunciando de lo de Rusia con su invasión y demás. Noticias de la Casa Blanca, entonces estaba muy riesgoso, de hecho esta caída fue precisamente eso. Y obviamente operar terminando semana, terminando día y con este riesgo geopolítico no es lo más recomendable. No porque esta operación haya salido positiva o negativa, simplemente no es lo más recomendable. Esta en específico salió negativa, pero hay otra cosa que quiero mencionarles acá y es
Esto casi nunca sucede y por efectos de la metodología hay que tomar esta operación, pero si ustedes se fijan y no salen esta foto, si ustedes se fijan la zona del Standard & Poor's que tenemos de 4420 hacia abajo, de pronto lo voy a tratar de buscárselas acá. Sobre el Standard & Poor's, ¿dónde estás? Estándar. Mírenla. Ah, no, aquí tampoco se ve. Básicamente esta zona es inmensa porque es gigante, porque viene de unas temporalidades muy grandes. Entonces, ¿qué pasa cuando suceden esas cosas? Que cuando ustedes van a tratar de hacer esas operaciones en corto plazo, lo que puede suceder es que como están buscando 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, esas temporalidades pueden ser muy pequeñas y van a darles muchas señales dentro de una zona demasiado amplia. Entonces, como recomendación, cuando tengan zonas muy amplias, traten de buscar una temporalidad un poco más grande, no tan pequeña como la que estábamos usando, para buscar una entrada. En temporalidades más grandes no nos hubieran generado esta operación ni esta pérdida, pero para efectos de la metodología, aquí hay una pérdida normal y se dio. Sin embargo, tengan en cuenta lo que les menciono. Y de esa manera, entonces cerramos el día con un break-even y un negativo en el S&P. Entonces, resumen operativo de la semana, pues no operativo, sí, en términos de operaciones tenemos dos break-evens que son +1 y +1. Si ustedes sacan a todo ante uno, el del S&P dio todos los niveles positivos y el petróleo, pues ni hablemos, dio todos y más. Otro break-even y un S&P negativo. Ese es el resumen de eso. Ahora, estos comentarios son pertinentes. La dificultad para operar en la zona del petróleo, ya los mencioné. Recuerden que es básicamente porque ya tocamos un objetivo y podemos esperar. Tenemos que empezar a pensar que podemos encontrarnos en un lateral y tenemos que tratar de operar de manera acorde. Fíjense que es bastante complejo y dificulta mucho las operaciones. Zonas de mediano plazo han cumplido su función durante toda la semana de manera importante, pero la metodología a veces no nos permite entrar. Estas mismas zonas ustedes las pueden usar con otra metodología para poder ingresar. Y las operaciones más grandes o operaciones, esto se refiere a la operación que les mencionaba, el Standard & Poor's, en donde digamos que las temporalidades tan pequeñas que cogimos de pronto no hubieran sido las más idóneas, pero son para efectos de lo decidido, era válida. ¿Listo? Entonces, aunque haya sido un poquito largo, creo que habían varias cosas que hablar. Espero les haya generado valor agregado como siempre. Por favor, recuerden enviarnos todas sus preguntas, sugerencias, comentarios, ya sea al contacto de BOA Alliance normal, contact@boaalliance.com, o usar el contacto de Telegram de @bocontact. ¿Cierto? Cualquiera de los dos pueden usar. Estamos pendientes de todas sus sugerencias. Como siempre, les agradecemos. Y bueno, nos vemos en el próximo video.